En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, por favor. Durante prácticamente toda esta semana, en la primera lectura, hemos escuchado los dos primeros capítulos del libro del Génesis que nos recordaban a Dios como el origen de toda la creación, a Dios como un Padre providente que busca las mejores circunstancias, lo mejor de todo para su creación y concretamente para lo más alto de su creación en el mundo, que es el hombre. Y entonces hoy la liturgia nos presenta el relato de la caída. Ciertamente la historia del pecado original, como lo hemos escuchado en la primera lectura, utiliza un lenguaje de muchas imágenes, de muchos signos, pero que nos habla de una realidad que nunca hemos de olvidar, y es sobre el origen del mal. Yo creo que el hombre de cualquier tiempo se ha preguntado, bueno, ¿de dónde viene el mal? ¿Por qué la existencia del mal, de la muerte, de los odios, de las rencillas? Nuestro tiempo no es ajeno a toda esta situación, pero fíjense cómo en la primera lectura descubrimos algo. El mal no tiene su origen en Dios, no es algo querido por Dios. El mal tiene su origen en el pecado. Una palabrita que parece que ya no encaja en nuestro tiempo, en el lenguaje de ahora, ¿no? Una palabrita a la que parece que todos, y especialmente las generaciones más jóvenes, estamos o están vacunadas contra esta. Pero es una realidad, y es una realidad que no debemos dejar pasar, porque si no podemos caer en muchas situaciones que nos lleven al punto incluso de apartarnos de Dios. Pero vamos a ver cómo nos lo presenta el relato que hemos escuchado. En primer lugar, quisiera recordar estas palabras que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Todos lo hemos estudiado en el número 397. Y él dice: el hombre, hablando sobre el relato de la caída, es tentado por el diablo, la serpiente, que además era una imagen, era el símbolo de la fertilidad entre los cananeos, ¿no? Entonces hablaba sobre todo de un separarse de este Dios y creer en otros dioses. Y dice: el hombre es tentado por el diablo, la serpiente, y dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Fíjense, esto es lo que pasa con el pecado. Vas perdiendo tu relación, tu confianza, tu cercanía con Dios. Y entonces, abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento. Hemos escuchado, ¿cuál era el mandato? Poder comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento. Es un apartarme, abusando de la libertad que Dios me dio, cayendo en la desobediencia. Pero ojo, porque al mismo tiempo se nos presenta en esta primera lectura cómo funciona la tentación. Aquí podemos aprender mucho. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera el tentador? En primer lugar, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a presentar como falsa la verdad dada por Dios.
eso que Dios te ha dicho no es cierto. Cuando se acerca ante la mujer que le dice, ¿es verdad que pueden comer de todos los árboles? Y ella le dice, sí, menos de este. ¿Por qué? Comienza un diálogo. Comienza un diálogo, dice el Papa Francisco, ¿no? El que dialogue con la tentación, tarde o temprano va a caer. No somos tan fuertes, eso hay que aceptarlo. Dialogar con la tentación es el inicio del fin. Y entonces lo primero es la verdad. Lo que Dios les dijo no es cierto, no van a morir. Eso no es cierto, eso es falso. Eso que dicen que te hace daño, no te hace daño. Eso no te está lastimando, eso no va a afectar tu matrimonio, eso no va a afectar a tus hijos, eso no te va a afectar a ti. Eso es mentira, eso son prohibiciones, ¿no? Comienza a distorsionarse la verdad. ¿Cuál es el segundo paso? Una vez que comenzamos a dialogar con la tentación, se nos introduce a la sospecha de la voluntad de Dios. ¿Tú crees que Dios quiere eso para ti? ¿Tú crees que Dios, si te amara, te prohibiría eso? ¿Tú crees que de verdad eres libre, que Dios te hizo libre? ¿Dios? ¿En serio? Fíjense, esto es muy fuerte, porque entonces la serpiente le dice a la mujer, no, es que Él no deja, porque si ustedes comen de ese fruto, serán como dioses. Aplicada a nuestra vida, no, es que en realidad vas a ser más libre, más feliz, vas a vivir mejor si haces esto, si dejas de hacer esto. Comienza el camino hacia la ruptura. Y finalmente presenta a Dios como un enemigo. Ya no es tu creador, es alguien que te limita. Come, mira, hazlo, serás como Él. Fíjense, entonces, aquí se cumple lo que decía San Agustín, cómo el tentador nos lleva a caer en el amor de sí mismo en exceso, a tal punto de vivir el desprecio de Dios. ¿Y por qué digo esto? Yo creo que es a lo que nos enfrentamos toda nuestra vida, pero especialmente es a lo que nos enfrentamos los hombres de este tiempo. Nos hemos convertido tristemente, o hemos convertido a Dios en nuestro enemigo. Pensamos que Dios no quiere nuestra felicidad. Pensamos que Dios nos llena de muchas prohibiciones, cuando en realidad, en la medida en que estamos cerca de Él, somos verdaderamente libres, somos verdaderamente felices, porque su propuesta es apartarnos de eso que nos hace daño, de eso que lastima a quien nos rodea. Pero fíjense entonces cómo en realidad la tentación es esta: vuélvete independiente de Dios, porque ahí no vas a estar feliz. Yo creo que hoy nosotros deberíamos pedirle al Señor, y siguiendo en la línea del Evangelio, pedirle al Señor que también podamos escuchar esa palabra, Efetá, que se abra nuestra mente, que se abran nuestros ojos, que se abran nuestros oídos y nuestro corazón para reconocer lo que no nos hace bien, para ya terminar de una vez con todas, con esos pecados tal vez ya tan arraigados en el corazón, que los hemos convertido en parte de nuestro día a día, pensando, es posible, ¿no?, vivir con esto y vivir cerca de Dios. Tarde o temprano terminaremos rompiendo con alguno. Y tristemente, la ruptura casi siempre se da con el Señor. Fíjense cómo, siendo un comentario del Evangelio, nos dice que Jesús continúa en tierra de paganos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Es un milagro muy peculiar el que nos presenta hoy la liturgia, porque en la mayor parte de las ocasiones que escuchamos los milagros, ¿qué es lo que hace Jesús? Solamente con decir, cúrate, sánate, levántate, el milagro se hace, el milagro vive en la persona que lo necesita. Pero hoy Jesús hace algo que tal vez puede, así como asombrarnos un poco, debería asombrarnos. Él toca los labios, toca los oídos
del que se acerca a pedirle. ¿Qué nos muestra aquí? Que el Señor siempre toca la herida, nos muestra cuál es la herida, nos enseña qué es lo que necesitamos, sanar. Eso no siempre nos va a gustar, eso a veces va a ser doloroso, pero hay que pedirle: Señor, toca, enséñame, muéstrame qué es lo que necesito cambiar, en dónde necesito crecer, qué es lo que necesito superar, madurar o dejar de hacer. Hoy las lecturas nos llevan hacia un Dios que quiere recrearnos. En todo esto que hemos escuchado durante toda la semana, el Dios creador, pues hoy quiere hacernos nuevos. Hay que permitirle que Él sea el médico, como le decimos, que sane nuestro cuerpo y que sane nuestro corazón, para que experimentando su amor vivamos entonces libres, felices y sobre todo amando siempre lo que Él quiere y espera de nosotros. Que así el Señor nos lo conceda, así sea.